Continuamos con la serie titulada Cimientos. Les decía yo el domingo pasado, hay una serie de verdades, realmente son muchas, pero hay por lo menos 4 verdades que nosotros de alguna manera las hemos predicado aquí en esta iglesia, pero que es bueno hoy agruparlas en esta serie y verlas como cimientos para la vida cristiana, la vida espiritual de cada uno, de cada matrimonio, de la propia iglesia. Si estas verdades influyen en tu manera de pensar y tu manera de vivir, son un cimiento para ti. Si solamente las conoces, si solamente sabes de ellas, aunque las entiendas, aunque las puedas transmitir a otros, pero no influyen en tu vida, no son tu cimiento. Solamente es una información más que te hace más responsable delante de Dios. Tienen que influirte, tienen que influirnos en el modo que pensamos y en el modo que vivimos para que sean un buen cimiento. El domingo pasado hablamos de esa primera verdad, la santidad de Dios. Esa verdad influye en nuestro carácter, influye en nuestra calidad de vida, nos hace ser santos y vivir rectamente delante de Dios. Hoy vamos a ver otra verdad con respecto a Dios, y es esta: la soberanía de Dios, algo en lo que aquí hemos hablado hartamente, y que es un tema del que seguiremos hablando porque nuevamente es una verdad relevante, es un cimiento para los que queremos agradar al Señor. Y déjeme comienzo haciéndole una reflexión para tratar de ilustrar. A Dios le ha pasado lo mismo. Para muchos, Dios tenía el control cuando creó al mundo, pero se le fue saliendo de las manos con el asunto de Caín, y luego el problema de que tuvo que ahogar a la humanidad, y después ya no supo cómo manejar al mentiroso de Abraham, y luego el tramposo de Jacob, y el asunto se le fue complicando más, al punto que hasta a su hijo mataron. Algunos ven a Dios así, como ese dueño del mundo, de la tierra, que ya no sabe qué hacer con su creación, que por alguna razón ha intentado varias estrategias para recuperar el control y no lo consigue. Muchos miran así a Dios. Alguien que comenzó siendo el dueño y hoy es un accionista mayoritario, que si se descuida, lo despiden. Sin embargo, nosotros como iglesia del Señor Jesucristo, nosotros que estamos guiándonos por la revelación de Dios, tenemos que poner en alto la verdad de la soberanía de Dios. Dios tiene el control, Él es soberano, Él todavía domina el mundo y los que en Él habitan. Nada se le ha salido realmente de control. Y esta verdad con respecto a la soberanía de Dios le va a dar a usted y a mí y a nuestra iglesia bases para confiar, para fortalecer la fe, para no caer en pánico, para no tratar de estar ayudando a Dios o saliendo a defender la causa por el Creador, sino todo lo contrario, dejándonos guiar obedientemente por un Dios que gobierna, que realmente gobierna. El mundo está muy contento. La soberanía de Dios, que ese es el tema de hoy, tenemos que definir e ir explicando qué significa esto. Es bien sencillo. Cuando decimos soberanía de Dios, nos estamos refiriendo a la autoridad y el poder que tiene Dios para tomar las decisiones que Él quiera y ejecutarlas. Alguien podría decirle a usted al oído, un incrédulo: o sea, Dios actúa arbitrariamente, es un tirano. No, jamás. Dios es el árbitro. Entonces Él decide hacer lo que Él quiere y lo ejecuta. Claro que Dios no va a hacer nada que vaya en contra de su propio carácter, pero nadie puede influirle ni impedirle que Él haga lo que Él quiere hacer. Lo que sucede es que nuestra humanidad se ha venido intoxicando desde la era de las luces, de los pensadores, ha ido llevando al mundo a una edad en la que el hombre quiere ser independiente de Dios, no quiere depender de Dios. Creen que pueden caminar sin estar bajo el gobierno de Dios, y es un error. Y la iglesia, sin darse cuenta, a veces también le va llegando un poco de esta toxina y va
nublando nuestra cordura, nuestro sentido, nuestra visión, y queremos definir a Dios en esos términos. Decimos, oh, Dios es soberano, claro, Él gobierna el sol, las estrellas, el clima, por supuesto que Dios puede sanar y demás, pero Dios no puede meterse con mi voluntad, Dios no puede meterse con mis decisiones, Dios no puede meterse con la civilización, ¿sí? Eso es mentira. Dios es soberano y eso es lo que significa, tiene la autoridad y el poder para tomar decisiones. No vamos a ocupar el tiempo en este sermón para demostrar por qué los hombres sin Cristo, no vamos a entonces ocupar tiempo en eso. Lo penoso y lo que yo quisiera hoy que nos quedara claro es que los creyentes no sepamos beneficiarnos de esta verdad. No podamos encontrarle el punto en el que esta declaración de la soberanía de Dios nos puede realmente bendecir, sino que semejantes al mundo, de pronto asumamos una actitud de decir, Dios gobierna, pero solo si yo se lo permito, solo si yo lo dejo hacer. Mientras tanto, lo voy a limitar. Y si yo tengo este pensamiento, eso sí que es crítico y que es penoso. Porque independientemente de lo que un creyente crea acerca de la soberanía de Dios, esta es cierta, es un hecho innegable e inconfundible. Dios es soberano, como vamos a ir desarrollando en un momento. Primera de Timoteo, capítulo 3. Y es a la que nosotros tenemos que llegar en cada momento de nuestra vida. Nadie le puede decir a Dios por qué haces esto. Nadie. Si tú estás vivo, estás de pie y hasta el día de hoy has llegado hasta el punto en el que te encuentras en tu vida, es porque Dios te ha permitido estar de pie y vivo hasta este momento. Tiene un propósito. Tiene un propósito con tu vida o con la vida de otro para la cual tu vida servirá. Pero es Dios quien te mantiene de pie. Nadie está de pie porque se cuida, nadie está de pie porque es muy inteligente, nadie está de pie porque se alimenta sanamente. Si Dios toma la decisión esta noche de pedir tu alma, no importa cuán sano, fuerte o estable te sientas, el Señor puede pedir tu vida en cualquier instante. Ya lo dijo Jehová. Dice el Señor contando una historia de un hombre que pensaba que tenía todavía tiempo para gozar de lo que había amontonado. Y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Si hay guerras es porque Dios las permite. No es porque Dios no sepa qué hacer. ¿Qué hago con el Medio Oriente? ¿Cómo evito que estos se estén aterrorizando entre ellos? No, Dios no está atado de manos. Si Dios quisiera la paz del mundo habría ya. A partir de ahora, Dios corregiría el conflicto de todas las naciones y traería paz en medio del mundo. Pero no quiere, no lo quiere hacer. Si quiere la paz la hace, y si quiere la adversidad la hace. Él es el que hace todo esto. Él permite que las cosas pasen con un propósito. Esto va a ocurrir, se lo aseguro. En el infierno la gente va a reconocer que Él es Rey y Señor, como en los cielos también, cuando Él demuestre su dominio total, cuando todo esto termine. Todos los que hoy se mofan de Dios, todos los que hoy se burlan del Creador, solo porque Él está mostrando su misericordia, solo porque Él está siendo paciente con nosotros, cuando Él realmente ejecute su justicia, todos van a caer de rodillas, pero por supuesto que sí. Se va a cumplir esa palabra. Y se dirá, versículo 24, los vientos, todo lo hace Él como Él quiere. Y si alguien pregunta por qué Dios permitió una catástrofe, porque Él quiso, con un propósito. Aceptamos que Dios es soberano, no cuestionamos que Él controla la creación. Pero algunos piensan que no puede controlar al hombre, que no puede controlar el corazón de los hombres. Eso haría de Dios un rey frustrado, débil y frustrado, lo cual no es así. El diluvio debería recordarnos que cuando Dios toma una decisión, la ejecuta y no le importa, Él lo hace. Acabó con la generación de esa época, preservó a Noé. Puede hacerlo, nada lo limita, pero en este momento su propósito es distinto. Sin embargo, Él va permitiendo varias cosas en el mundo, alrededor de nosotros, en nosotros, que conviene así a su propósito. Salmo 22.
Lo que debe quedar claro es que nada gobernará las naciones. Así que esto que estamos viendo ahorita, que los Estados Unidos están hundidos en el pecado y la corrupción, que nuestro país también está fuera de control, ingobernable, que la maldad ha crecido a puntos, a índices, preocupantes, que Centroamérica es un caos, que el Medio Oriente no terminan por ponerse de acuerdo. Parecería que hay un descontrol acá, pero Dios está, todo va como piezas de un rompecabezas. Todo va quedando justo donde debe estar. Dios está permitiendo que todo esto pase, justo como Él lo tiene en mente que así ocurra. Le voy a mostrar un ejemplo de esto. Usted está viendo que, por ejemplo, cuando en nuestro país gana determinado partido político y determinado líder nos gobierna, algunos cristianos todavía que no aplican la soberanía de Dios, piensan que esto está mal. Hay que sacarlo, hay que cambiarlo. Mira qué mal nos está gobernando, y lejos de obedecer la palabra que dice que nos sujetemos a nuestras autoridades, porque estas fueron puestas por Dios. Y uno dice, ¿cómo va Dios a poner a un gobernante como este que nos trae pero por el camino de la desgracia? Dios lo puso con un propósito. Él sabe por qué razón lo dejó poner ahí. No es de que Dios también votó por el otro y ganó el otro, ¿no? Que Dios también dijo, pues yo también quería que ganara el otro, pero es que este mundo tan pecador. No, si Dios quisiera que hubiera ganado el partido de tu preferencia, hubiera ganado. Pero ganó el que Él quiso. Ganó el que Él quiso, y Él sabe por qué. Porque no vamos a orar para que gane fulano y sigamos teniendo libertad religiosa, ¿no? Ganó el otro, no oramos lo suficiente, iglesias, debimos haber orado más, ahora van a ver, nos van a impedir más predicar. No, gana el que Dios quiere, y aunque haya persecución, así lo quiere Dios, pero nada va a impedir que se cumpla su propósito. Eso es muy cierto, nada lo va a impedir. Lo que usted y yo tenemos que hacer es obedecerlo y sujetarnos a su voluntad. Eso es lo que tenemos nosotros que hacer. Efesios, ¿qué es lo mejor de todo esto? Que Dios, que decide como Él quiere, y que una vez que Él decide, nadie puede cambiar su decisión, sino que lo va a ejecutar. Y nadie le puede cuestionar y nadie le puede señalar. Ese Dios soberano, ¿sabe qué es lo mejor? Decidió que usted y yo fuésemos salvos desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo mejor, que Él decidió hacerlo. Efesios capítulo 1, es decir, Él quiso salvarnos, Él quiso escogernos y elegirnos para la salvación. Esta verdad, y en este punto cuando hablamos de la salvación y Dios en su soberanía efectuándola, esto ha creado bastante malestar en las iglesias. Esta verdad ha sido, en el momento que uno la escucha, difícil de asimilar. Y a algunos incluso les resulta tan chocante que sencillamente la desconocen, pero es muy cierta y está acá. Dios elige a quien salvar, Dios escoge a quien salvar, en su infinita voluntad, sin ninguna otra interferencia, porque Él quiso hacerlo. Versículo 11 y 12. Si usted se considera salvo, no es porque usted eligió a Dios o usted tomó una decisión para ser salvo. Si usted es salvo es porque Dios lo amó primero a usted, y Dios decidió enviar a su Hijo al mundo a morir por usted cuando usted ni aún nacía. No había ningún hombre clamando a Dios misericordia y salvación. Nadie, dice la palabra, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, aunque el hombre no lo buscaba, aunque el hombre no tenía interés en Dios, Dios se interesó en nosotros y nos amó, preparó nuestra salvación y vino a nuestro rescate. Y todos los que desde Cristo hasta hoy han venido creyendo en el Evangelio de salvación han sido escogidos por la libre voluntad de Dios. Y los que han venido muriendo, pues no. Los que han muerto sin Cristo. Esta parte es justamente la que le digo que es difícil comprender y asimilar. Porque la mentalidad del hombre, esa mentalidad que dicen, Dios que me gobierne, no.
Yo tengo mi inteligencia, yo tengo también mi libre decisión. Si yo quiero lo acepto y si quiero no lo acepto. Y si yo quiero vivir de esta manera, a mí me da la gana, es mi dinero, es mi salario, es mi vida. A mí no me vienes a decir cómo voy a vivir, así piensa el hombre. Lo que el hombre no sabe es que por más berrinche que haga, un día va a estar de pie ante el trono del Creador, reconociendo que Él tiene la última palabra. Ese es el punto. La iglesia debiera entender esta parte precisamente en la salvación. Somos salvos porque Él quiso. Porque si Él no hubiese querido, nosotros tampoco. Ese es el punto. Si Dios no hubiese querido salvarnos, nosotros tampoco hubiésemos querido. Nuestro pecado nos hacía indiferentes hacia Dios. No nos interesaba la santidad ni la ley de Dios por nuestro pecado. Si Dios no nos hubiese amado como lo hizo y nos hubiese escogido, nosotros no lo hubiéramos escogido a Él. Es precisamente este detalle tan sencillo lo que marca una gran diferencia. ¿Qué significa gracia? ¿Qué nos han enseñado que significa gracia? ¿No acaso la gracia es un bien inmerecido? ¿No es eso? ¿Puede acaso un bien inmerecido exigirse? ¿Puede un hombre decir a Dios, me tienes que salvar? ¿Puede un hombre decir a Dios, me tienes que salvar? No. Lo único que el hombre merece es la condenación eterna. Es lo único. Dios no está obligado a salvar a nadie. A nadie. Lo único que Dios haría conforme a su justicia y su carácter es mandarnos a todos juntitos, agarrados de la mano al infierno. Es lo único. Lo merecemos. Así es. Entonces, gracia es cuando Dios dice, yo se la doy a Él porque quiero. No porque lo merezca más que otro, porque se la quiero dar. Porque soy soberano y tomo esa decisión. Los demás no pueden reclamar, pero aquí va un punto. Realmente el hombre sin Dios y que está en su pecado, ni siquiera lo reclama. Ni siquiera se queja. Porque a final de cuentas, dime tú, el hombre sin Cristo, si realmente amara a Dios, ¿no amaría acaso la santidad? ¿No procuraría la casa de Dios en lugar de otro lugar? ¿No procuraría la lectura de la palabra en lugar de alguna otra porquería que pueda estar leyendo? ¿No preferiría vivir en el modelo de Cristo y comprometerse con la causa de Cristo en lugar de estar desperdiciando su vida y su dinero y su tiempo en otra cosa? Si realmente le interesara ser salvo. Lo hemos dicho otras veces. Hay que decir a la gente, mira, si realmente estás dispuesto a seguir a Cristo, imagínate, en el cielo va a ser como todos los domingos, siempre. Lo hemos dicho otras veces, ¿no? Y mucha gente va a decir, ¿qué? No, no quiero ir al cielo. Sí, por eso no están aquí. Por eso no están aquí. Porque no les gustan los cantos. Porque no entienden la palabra. No les gusta la comunión con la iglesia. No les gusta que les estén diciendo cómo vivir. No les gusta que les estén señalando su pecado. No quieren servir a Dios, quieren ser servidos por Dios. ¿A qué van al cielo? ¿A qué van al cielo? Si ahí haremos eso y más. Pero le damos gracias a Dios que igual estábamos nosotros, igual, en pecado, indiferentes, enojados, en rebeldía, pero su Espíritu Santo nos tocó, nos convirtió, nos convenció. Esa es una bendición. Él quiso derramar su gracia en nosotros. San Juan 8. ¿Qué decirle a las personas? Si tú estás en tu pecado y en tu pecado mueres, estás condenado. No hay nada que puedas hacer. Dios te llama a creer en Él, te llama al arrepentimiento. Tú decides libremente rechazarlo. Pero debes de saber que si en tu corazón nace la necesidad de amarlo, nace la necesidad de pedirle perdón, si sientes en tu corazón que su sacrificio es para ti y puedes sentir la confianza de que su muerte obrará en tu favor y puedes sentir la tranquilidad de que Él realmente te perdonará y deseas con todo tu corazón abandonar el pecado y entregarte al Señor, déjame decirte que Dios está tocando tu corazón y nadie más. Y que eso que estás experimentando en tu vida es porque Dios te amó primero. Y ninguna otra explicación más.
Eso es lo que nosotros, y hacer un evangelio que le haga creer a la gente que pueden aceptar a Dios parcialmente con condiciones, no va a servir de nada si no se someten a la soberana voluntad de Dios. Creer en Cristo Jesús es rendirle la vida, es rendirnos por completo, es servirlo a tiempo completo, es vivir para Él, es caminar conforme a sus leyes, es caminar en colaboración con su iglesia, predicando el evangelio y haciéndole bien al prójimo, es sacrificándonos por ser parte del gran proyecto de Dios. Eso es seguir a Cristo. De otra manera no es más que un seguirle con condiciones. Eso no funciona, no sirve para nada. Lo dijo el Señor Jesús: si alguno me quiere seguir, tome su cruz, sígame. Niéguese a sí mismo y sígame. Y sabemos nosotros que quienes así les... ¿Puede ser salvo alguien a quien Dios no ha escogido? No, no puede, porque aparte no quiere. ¿Puede alguien que Dios ha escogido no ser salvo? No, esto no es posible. Será salvo, aunque no quiera, porque Dios con su evangelio lo convencerá, lo persuadirá, tocará su alma, lo hará desearlo. ¿Por qué? Porque Dios lo decidió. Dios tomó a un Dios que un día dijo: quiero salvarlos a todos, ninguno se me va a perder, y para eso manda a su hijo, nada pequeño, ¿no? Su propio hijo, y lo lleva y lo deja morir en la cruz y derrama la sangre, y luego envía a su Espíritu Santo para que apoye a la iglesia en esta finalidad. Y de pronto encontramos que son más las almas que se están perdiendo que las que se están salvando, al punto que dice la Escritura que ancho es el camino que lleva a la perdición, porque son más, y angosto el que lleva a la gloria, son menos. Este escenario me dice que Dios está fracasando en su intento, que Dios está frustrado porque no está logrando salvarlos a todos, que la muerte de Cristo fue insuficiente porque no tiene el poder para convencer a ciertos pecadores, y el Espíritu Santo es débil porque no puede influir en algunos. Pero eso sería convertir la voluntad y el pecado del hombre más poderosos que la gracia de Dios, lo cual yo no creo. Yo creo que Dios tomó una decisión, amó a su pueblo, amó a su iglesia antes de la fundación del mundo, y envió a su Hijo a la cruz para tomarlos de todas las naciones, de todas las generaciones, hombres, mujeres, ricos y pobres, sin distinción alguna, de toda lengua y nación, llamaría a su pueblo, lo congregaría y se lo llevaría con él, y lo va a hacer. Porque lo decidió y nadie se lo va a impedir. Y sabe que es lo mejor, formamos parte de ese pueblo. Y esto nos debe fortalecer, nos debe motivar. San Juan capítulo 6, postrero. Si tú quieres seguir a Cristo con tus condiciones, si tú quieres seguir a Cristo a tu manera, profesando una cierta fe, pero no dejando que Él te gobierne, no lo puedes seguir. Él dijo: si alguno quiere venir, estas son mis condiciones. Si esas son las tuyas, no lo puedes seguir. No serás salvo jamás con esa fe. Ahora, si tú estás dispuesto a aceptar sus condiciones, ven, el Padre te está enviando. Y tú tienes que venir. Y cuando nosotros nos convencemos de esta voluntad de Dios, entonces sabemos que todo va a estar bien. Que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Como dice el apóstol Pablo, no fuimos puestos para ira, sino para salvación. Y como el apóstol Pedro dijo en su carta, somos guardados por el poder de Dios para recibir la herencia. Todos los que estamos en Cristo hemos recibido la bendición de ser parte de la decisión más maravillosa que jamás se ha tomado en la existencia. Ser parte del pueblo de Dios. Todas tus enfermedades, todos tus problemas, todas tus dificultades debes verlas a través de esta verdad. Dios tiene el control. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Nada. Así que cuando entres en un ambiente, en un valle oscuro, una situación difícil en tu vida, recuerda, Dios tomó una decisión: salvarme. Tomó una decisión: bendecirme. Y lo hará. Nada se lo impedirá. Ninguna situación que yo esté pasando me alejará de su propósito. Se cumplirá. El que empezó la buena obra
la concluirá en el día final. Estoy en las manos del Padre, en las manos del Hijo, y nadie me arrebatará de ahí. Todo está bien. Aunque no sane, aunque no mejore mis circunstancias, todo está bien porque Él tiene el control y yo debo descansar en esa verdad. Y si la santidad de Dios, como vimos el domingo pasado, me da un carácter santo, la soberanía de Dios fortalece mi fe y mi fidelidad al Señor en cualquier circunstancia que yo esté pasando, confiando de que soy parte de una decisión de Dios que no cambiará. Y le pidamos a nuestro Dios que esta verdad se vuelva un cimiento en mi vida. Que no caiga en pánico, que no sienta que la situación se salió de control, que lo reconozca a Él en cada momento de mi vida, sabiendo que el Señor gobierna.